El café aún humeaba cuando me miró a los ojos y me arrojó la taza en la cara. No grité, solo guardé silencio, el tipo de silencio que destruye. Meses después, fue ella quien llamó a mi puerta, temblando bajo la lluvia. Le serví café otra vez. Esta vez no quemaba, solo sabía a justicia. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Rosa María, tengo 67 años y esto fue lo que realmente ocurrió. El vapor subía del café recién hecho, dibujando una fina niebla en el aire. La luz del amanecer entraba por los azulejos desgastados de mi cocina, pintándolos de un tono dorado y triste. El viejo bolero de los Panchos sonaba en la radio, como cada mañana desde hace décadas. Serví 2 tazas, una para mí, otra para mi hija. Pensé que tal vez hoy bajaría con una sonrisa, que me diría buenos días, mamá, como cuando era niña. Pero en lugar de eso, escuché pasos bruscos y un portazo. ¿Otra vez café?, gruñó mientras bajaba las escaleras. Ni un día puedes cambiar, vieja pesada. Sentí un nudo en el pecho. Quise responder, pero me quedé callada. Le ofrecí la taza con una mano temblorosa. Ella, sin mirarme, siguió hablando por el móvil. Te juro que no aguanto más a esta mujer, murmuró con una sonrisa seca. Entonces, sin aviso, me arrebató la taza. El líquido ardiente me salpicó el rostro. Un grito ahogado se me escapó mientras el dolor quemaba mi piel. La taza cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. El sonido rebotó en las paredes vacías, como si el alma de la casa se hubiera roto conmigo. Me quedé quieta. No lloré, solo la miré. Ella dio un paso atrás, pero no de culpa, de molestia. Ay, no exageres, dijo con desprecio. Solo fue un poco de café. No dije nada. Fui al fregadero, abrí el grifo, dejé correr el agua fría sobre mi mejilla ardida. El agua caía, pero no apagaba el fuego dentro de mí. Supe, en ese momento, que algo había muerto entre nosotras. La vi salir, taconeando, dejando la puerta abierta detrás. El aire de la calle se coló en la cocina, trayendo el olor a pan recién hecho del vecino. Era un olor que siempre me gustó, pero hoy me revolvía el estómago. Me apoyé en el fregadero. Sentí el peso de los años caer sobre mis hombros. Mi hija, mi única hija, la niña por la que había trabajado noches enteras limpiando casas ajenas, me había arrojado café como si fuera basura. Cerré los ojos. Escuché el bolero aún sonando. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Y pensé, yo ya lo dejé todo, por ella. Me miré en el espejo del pasillo. Mi rostro tenía una mancha roja que dolía más por dentro que por fuera. En mis ojos no había ira, solo una calma amarga. Tomé una toalla, la empapé con cuidado y la puse sobre mi mejilla. Mis manos no temblaban, no más. El reloj marcaba las 8. Recordé los desayunos de cuando era niña, cuando me abrazaba diciendo, «Mamá, te quiero más que al sol». Ahora ese amor se había convertido en sombra. Pasé la mañana en silencio. No encendí la televisión. Solo me senté junto al asiento a la ventana, viendo hasta la gente pasar por la calle. Todos parecían tener prisa, como si el mundo siguiera adelante sin mí. En la mesa, el mantel tenía una mancha nueva. Café seco, oscuro, imposible de borrar. Sus palabras seguían girando en mi cabeza. Vieja pesada. No era la primera vez que me insultaba, pero sí la primera vez que me dolió así. No por lo que dijo, sino porque entendí que lo creía de verdad. Cuando el reloj dio las 12, me levanté y fui al baño. Me lavé la cara otra vez. La quemadura había bajado un poco, pero la piel seguía sensible. Pensé en llamar a alguien, a mi vecina Carmen, quizá, pero me dio vergüenza.
¿Cómo le explicaría que mi propia hija me había hecho esto? En el espejo detrás de mí, vi el reflejo del retrato de mi difunto esposo. Sonreía con su mirada serena, como siempre. Le hablé en voz baja. José, creo que ya no puedo más. El silencio fue mi única respuesta. Esa tarde, fui al ayuntamiento a entregar unos papeles del seguro. Me miré las manos mientras esperaba el turno. Estaban llenas de grietas, de trabajo, de años dando sin recibir. En la pared del fondo el cartel decía: Registro de la propiedad. Notaría 17. Folio RP 2025. 73. Lo leí con atención. Pensé en todo lo que había hecho para mantener aquella casa en pie. Los documentos, los impuestos, los sacrificios. Todo estaba a mi nombre. Y de pronto, algo se encendió en mí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza, sentí decisión. Esa noche no cené, solo encendí una vela en la cocina. La llama bailaba sobre los restos del café seco. Me quedé observándola, recordando cuando mi hija tenía fiebre y yo pasaba la noche en vela cuidándola. Ahora, el fuego estaba en mí. Tomé papel y bolígrafo. Escribí unas palabras, lentas, con el pulso firme. Así me pagas todo, hija. Dejé la nota sobre la mesa, junto al plato vacío. Me quedé un largo rato mirándola, hasta que las lágrimas, silenciosas, comenzaron a caer. Esa noche recé, pero no por ella. Recé por mí, por mi fuerza, por mi dignidad, por no convertirme en lo que el dolor quería que fuera. Y cuando apagué la luz, supe que al día siguiente ya no sería la misma mujer. La herida en mi cara sanaría. Pero la otra, la del alma, solo se curaría cuando hiciera lo que debía. Me acosté en silencio, con una sola frase en la mente. Mañana, esta casa volverá a ser mía. La mañana siguiente amaneció gris. El cielo parecía hecho de plomo y la casa, vacía. No había pasos en la escalera, ni risas, ni el sonido de su teléfono. Solo el tic-tac del reloj, como una gota cayendo en el silencio. El olor del café seguía flotando en el aire, mezclado con el aroma a desinfectante. La mancha en el suelo seguía allí, seca y titis, oscura, como una firma del desprecio. Me miré en el espejo del baño. La quemadura había cambiado de color, un rosado triste que bajaba por la mejilla. Pero no lloré. Me había prometido no llorar más. Encendí la radio, la misma emisora, el mismo bolero. Pero hoy la música sonaba lejana, hueca. Tomé el trapo y comencé a limpiar los restos del café. Cada movimiento era lento, deliberado. No quería borrar solo una mancha. Quería borrar el momento entero. Pero no se puede. El suelo quedó limpio, pero en mi alma seguía la marca. Fui hasta la ventana. Afuera la vecina Carmen regaba sus plantas. Cuando me vio, levantó la mano. «Rosa, buenos días», gritó alegremente. Le devolví el saludo con una sonrisa débil. No tenía fuerzas para fingir. Pasé el resto de la mañana sentada junto a la mesa. Encima, el sobre con los papeles de la casa seguía abierto. Los miré una y otra vez. Escrituras, facturas, recibos del ayuntamiento. Todo estaba a mi nombre, a mi esfuerzo. Recordé cuando mi marido y yo firmamos en la notaría. Notaría 17, folio RP 2005, 1873, inscrito en el registro de la propiedad. Él me dijo entonces: «Esto es para ti y para nuestra hija, para que nunca le falte techo». Y ahora era ella quien me había convertido en una extraña dentro de ese techo. El reloj marcó las 11. Fui al dormitorio de mi hija, la cama sin hacer, la ropa tirada, perfumes abiertos.
Una taza de té seca en el suelo. En la pared, fotos con amigas, viajes, risas. Ninguna conmigo. Abrí su armario. Olía a juventud, a vida acelerada, a noches sin sueño. Tomé una de sus camisetas. La acerqué al rostro. Tenía su perfume y un rastro de indiferencia. Me senté en el borde de la cama. Las lágrimas, que había contenido toda la noche, se escaparon despacio, sin ruido. No lloraba por lo que me dijo. Lloraba porque había perdido a la niña que crié. Recordé cuando ella tenía 8 años y se cayó de la bicicleta. Lloró tanto, con la rodilla sangrando, que tuve que cargarla todo el camino hasta casa. Aquella vez me dijo: «Mamá, me dolió, pero tú estabas ahí. Yo también estaba ahora, pero ella no». Respiré hondo. Me levanté. Empecé a doblar su ropa, una prenda a la vez. Cada pliegue era un recuerdo, cada prenda, una herida. Dentro del cajón encontré una carta vieja. Era su letra, de cuando era adolescente. «Gracias, mamá, por aguantarme siempre. Te prometo que algún día te devolveré todo». La leí 3 veces. Sonreí con tristeza. El mediodía llegó lento. Preparé arroz y verduras, pero apenas comí. El plato quedó a medio terminar, el tenedor cruzado sobre el borde. Los minutos pasaban, y con cada uno sentía más claridad. Ya no era rabia. Era algo más profundo. Era la certeza de que había permitido demasiado. Encendí la televisión para distraerme. Un programa hablaba sobre madres que crían solas, sobre sacrificios invisibles. Cambié de canal. No soportaba escuchar esas historias. Por la tarde, Carmen tocó el timbre. «Rosa, ¿te pasa algo? Te noto apagada». «Nada, hija, cosas de casa». Ella me miró con esos ojos que todo lo entienden. «Si necesitas hablar, ya sabes dónde vivo». Le di las gracias. Esperé a que se fuera. Luego cerré la puerta con llave. El sonido del pestillo fue definitivo. Por primera vez, sentí que la casa era mía. Y mía sola. El atardecer trajo un aire fresco. Las cortinas se movían como si el viento quisiera consolarme. Me serví una taza de té, no de café. No podía soportar su olor. En la radio sonaba un tango viejo. La letra decía: «Uno busca lleno de esperanzas». Me quedé escuchando, pensando en cuántas esperanzas había gastado. Apoyé la cabeza en la mano. Vi el retrato de José en la pared. Su sonrisa serena, su mirada firme. Hablé en voz baja: «José, creo que ha llegado el momento». Me puse de pie. Fui al armario del pasillo. Saqué una vieja maleta de cuero, la misma que usé cuando emigramos a la ciudad. La puse sobre la mesa y la abrí. El sonido de la cremallera fue como una decisión sellada. Saqué las ropas de mi hija una por una, las doblé, las acomodé dentro, no con rabia, sino con método. Cuando terminé, la maleta estaba llena, pesada. Cerré el cierre y la empujé hasta la puerta de su habitación. Sobre la mesa del comedor, dejé la nota que había escrito la noche anterior. «Así me pagas todo, hija». Debajo, añadí una línea nueva: «Esta casa fue construida con amor. Aquí ya no hay espacio para el desprecio». Me senté frente a la puerta cerrada de su habitación. El silencio era profundo, casi solemne. Por primera vez en años no sentí miedo de estar sola. La soledad, comprendí, no era enemiga. Era el precio de la paz. El reloj marcó las 10 de la noche. Me acosté temprano, con la mente en calma. Sabía lo que haría al amanecer. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, susurré una última frase: «Ser madre no significa aguantar, significa enseñar». El amanecer llegó sin ruido. Un hilo de luz se coló por las cortinas, dorando el suelo de la cocina. Preparé el desayuno como siempre, pero solo para una. El olor del pan tostado se mezcló con el del jabón. Todo parecía en orden, pero dentro de mí había un temblor.
no de miedo, de decisión. Me senté a la mesa, con la taza entre las manos. Mis dedos ya no temblaban. Pensé en todo lo que había permitido. Gritos, insultos, portazos. Y recordé lo que mi madre solía decirme. El respeto que no enseñas a tiempo, te lo arrebatan. Ese día no iba a dejar que me lo arrebataran más. Eran las 8 cuando escuché el sonido de la puerta. Mi hija regresaba. Perfume caro, gafas de sol, auriculares. Entró sin saludar. ¿Otra vez despierta tan temprano?, dijo con fastidio. Yo la observé en silencio. Ella dejó la chaqueta sobre una silla, tiró el bolso en el sofá y fue directa al refrigerador. No hay leche, refunfuñó. Siempre lo mismo contigo. Me levanté despacio. Caminé hacia ella. No la compré. Dije con calma. No pensé que fueras a venir. Se giró, sorprendida. ¿Qué? ¿Ahora te crees graciosa? No respondí. Fui al armario, saqué un sobre. Dentro estaban los documentos de la casa. Lo dejé sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. Lo que tú olvidaste respetar, respondí. Se rió, incrédula. Mamá, ¿estás delirando? ¿Otra vez con tus dramas? Me acerqué despacio. La miré a los ojos. No, hija, esta vez no es drama. Es el final de tu abuso. Ella soltó una carcajada. Por favor, eres una vieja sola, sin nadie más. Me necesitas. Sentí como me hervía la sangre, pero mantuve el tono sereno. Te necesitaba cuando te amaba más que a mí misma, pero ya no. El silencio se volvió denso. Ella apartó la vista. Se encogió de hombros. No pienso discutir contigo, dijo mientras se iba hacia su cuarto. Supe que era la última vez que cruzaría ese pasillo. Me quedé sola en la cocina. El reloj marcó las 9. Saqué su maleta del rincón y la puse junto a la puerta de su habitación. Acomodé encima la nota que había escrito. La leí una vez más. Esta casa fue construida con amor. Aquí ya no hay espacio para el desprecio. Respiré hondo. Cada palabra pesaba, pero ninguna dolía. Media hora después, ella volvió al comedor con el móvil en la mano. Voy a salir, dijo sin mirarme. Perfecto, respondí. Pasó junto a la maleta sin notarla. Cuando lo hizo, se detuvo en seco. ¿Qué es esto?, preguntó irritada. Tu equipaje, contesté. Frunció el ceño. ¿Qué tontería es esta? No es una tontería. Es tu salida. Ella soltó una carcajada nerviosa. ¿Vas a echarme? ¿A mí? No puedes hacer eso. Puedo. Y lo haré. Se acercó, levantando la voz. Eres ridícula. Nadie te soportará. Vas a morir sola. Me quedé inmóvil. Sus palabras rebotaron como piedras contra una pared vieja. Ya no dolían. Ya no podían romper nada. Tal vez muera sola, dije despacio, pero con dignidad. Tú, en cambio, estás viva, pero vacía. Ella me miró como si no me reconociera. No vas en serio, murmuró, muy en serio. Le señalé la puerta, fuera de mi casa. Por un momento pensé que reaccionaría, que pediría perdón, pero solo giró los ojos, tomó la maleta y murmuró: «Estás loca». Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El sonido del portazo fue seco, definitivo. El silencio que quedó después fue pesado, inmenso, pero no triste. Era el sonido de algo que se cerraba para siempre. Caminé por la casa despacio. Todo estaba en su sitio, pero el aire había cambiado. Me senté frente al ventanal y miré la calle. El sol comenzaba a salir entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba sin miedo. Encendí una vela sobre la mesa. No por ella, por mí. La vecina Carmen volvió a pasar frente a mi casa. ¿Todo bien, Rosa?, preguntó. Sí, Carmen, dije sonriendo.
Hoy empieza mi paz. Ella me devolvió una sonrisa dulce, sin entender del todo. Esa tarde fui al mercado. Compré fruta, pan, flores frescas. La señora del puesto me dijo, hace tiempo que no la veía tan tranquila. Asentí. Es que hoy dormí sin miedo, le respondí. De vuelta a casa puse las flores en un jarrón. El olor llenó la habitación, suave, nuevo. Miré el espacio vacío donde solía dejar su bolso, su abrigo, su caos. El orden me pareció hermoso. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, sentí algo que no recordaba desde hace años. Orgullo. Y me dije en voz baja, casi como una plegaria, no hay castigo más grande para un hijo ingrato que la indiferencia de quien lo amó demasiado. Me acosté en paz. El viento soplaba suave y la casa, por fin, descansaba conmigo. Desperté antes del amanecer. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera. No había risas, ni portazos, ni el eco de su voz, solo la calma. Me senté en la cama y miré mis manos. Aún tenían el leve temblor de la noche anterior, pero no de miedo, sino de desahogo. Era extraño. Después de tantos años de aguantar, mi alma, en lugar de sentirse vacía, se sentía ligera. Fui a la cocina. El reloj marcaba las 6. Encendí la cafetera y por un momento dudé. El olor del café me recordaba el día en que me lo arrojó a la cara. Pero no podía dejar que un recuerdo destruyera algo que amé toda mi vida. Así que respiré hondo, vertí el agua y esperé el primer gorgoteo del hervor. El vapor subió otra vez, igual que aquella mañana, pero ahora no quemaba. Era distinto, era libertad. Me serví una taza, me senté junto a la ventana y miré la calle vacía. Un perro cruzó corriendo y un barrendero silbaba bajito. La ciudad seguía su curso, sin saber que en una casa pequeña una mujer había recuperado su dignidad. Tomé un sorbo, cerré los ojos y pensé, así se siente el respeto, cuando empieza por una misma. Pasé el resto de la mañana ordenando. Recogí los restos de su habitación, fotos, libros, maquillaje, perfumes caros. Todo lo metí en una caja. Mientras doblaba sus cosas, me di cuenta de que cada objeto contaba una historia. El vestido que le compré para su graduación, la bufanda que decía que odiaba pero que siempre usaba, y las cartas que le escribí cuando se fue a estudiar fuera, todas guardadas, sin abrir. No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo una sensación firme de cierre. A media mañana llamaron al timbre. Era Carmen. ¿Puedo pasar, Rosa? Claro, pasa, hija. Entró con una sonrisa curiosa. Te noto diferente. ¿Ha pasado algo? Me encogí de hombros. Sí, me cansé de ser invisible. Se quedó callada, observándome. ¿Tu hija? Se fue. ¿Y tú estás bien? Sonreí con serenidad. Mejor que nunca. Carmen suspiró. A veces hay que soltar para que los hijos aprendan lo que pesan sus palabras. Asentí. Eso intento. ¿Y si vuelve? Entonces decidiré si abro la puerta. Pero ahora mismo no la espero. Me abrazó fuerte. Su calidez me recordó que aún existía el cariño sincero. Por la tarde salí a caminar. El aire olía a pan tostado y lluvia lejana. Los árboles de la plaza estaban llenos de hojas doradas. Era otoño, la estación del desprendimiento. Me senté en un banco frente a la fuente. Vi pasar a una madre con su hija pequeña. La niña reía mientras le daba trocitos de pan a las palomas. Y pensé, ojalá alguien le enseñe a esa niña que amar no es abusar. Saqué mi pequeño cuaderno y escribí, cuando el amor duele más que cura, ya no es amor, es deuda. Al volver a casa, encontré una carta bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era la de mi hija. El corazón me dio un vuelco. Me senté en la mesa, la abrí con manos firmes.
Dentro solo una hoja. No pienso pedir perdón. Me fui porque ya no soporto tu forma de controlarlo todo. No necesito tus reglas ni tu casa, no me busques. Respiré hondo. Por un momento, la vieja herida quiso abrirse, pero no lo permitió mi calma nueva. Doblé la carta, la guardé en un cajón y murmuré: no te buscaré, pero tampoco te esperaré. Esa noche, antes de dormir, saqué la Biblia vieja de mi esposo. Dentro, entre las páginas amarillentas, encontré una foto de los tres, él, mi hija y yo, todos sonriendo frente hacia la puerta de esta misma casa. La miré largo rato. José, susurré, ya hice lo que tenía que hacer. El silencio del cuarto me abrazó. Me acosté sin miedo, sin lágrimas, sin culpas. A la mañana siguiente volví al registro de la propiedad. Pedí actualizar el documento para incluir mi firma sola. El hombre del mostrador me miró curioso. ¿Algún motivo especial, señora? Sí, le dije. Esta casa vuelve a tener dueña. Firmé despacio, con mano firme. Y al salir, sentí que el sol me tocaba la cara justo donde antes el café me había quemado. Como si la vida me dijera: ya está, sanaste. Esa tarde, preparé la casa con flores nuevas, encendí incienso y abrí todas las ventanas. El aire fresco entró, llevándose los restos del pasado. La cocina olía a paz, el suelo brillaba, y en el reloj, las manecillas parecían avanzar sin prisa. Me serví otra taza de café, y esta vez sonreí, porque el sabor ya no recordaba dolor, recordaba renacimiento. Y mientras el sol se ocultaba tras los tejados pensé: a veces la venganza más digna no es hacer sufrir, es vivir en paz, sin que el otro pueda quitarte la calma. Desperté con un ruido seco en la puerta. 3 golpes, firmes, insistentes. Miré el reloj. Las 7 de la mañana. Por un instante, mi corazón se aceleró. Pensé que quizá, pero no, no podía ser. Me acerqué despacio. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Solo una sombra alejándose por las escaleras. Abrí la puerta. En el dindinir el asié, suelo, una bolsa con ropa y un sobre doblado. Lo tomé, sin prisa. Lo abrí en la mesa, junto a ti a mi taza de café recién hecho. Dentro había un recibo, su contrato de trabajo cancelado, y una nota escrita a mano, apresurada, con tinta corrida. No necesito tu casa, pero tampoco tengo otra. No sé qué hacer. Cerré los ojos. No lloré. El orgullo y el instinto de madre se enfrentaron dentro de mí como 2 animales viejos. Pasé el día entero caminando por la casa, sin saber qué sentir. Miré las fotos del pasado, su primer día de escuela, su vestido de comunión, los cumpleaños que llenaban las paredes de color y risas. Cada imagen era un recordatorio de que el amor no se borra, solo se transforma. En la radio sonaba un bolero suave, casi un suspiro. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Suspiré. A veces aprender también significa soltar. Por la tarde vino Carmen. Traía pan dulce y su mirada curiosa de siempre. Te noto inquieta, Rosa. La vida no se detiene, aunque uno quiera, le dije con una sonrisa triste. Le mostré el sobre. Ella lo leyó en silencio. ¿Qué vas a hacer? Nada. Esperar. ¿Y si vuelve? Entonces que toque la puerta. Pero si lo hace, no será la misma casa. Carmen asintió, con ese gesto de quien comprende sin palabras. Eres más fuerte de lo que crees. No, respondí. Solo aprendí a no perderme en los demás. Esa noche dormí poco. El viento golpeaba las ventanas con un ritmo constante, como si alguien llamara desde lejos. Soñé con ella de niña, riendo en el parque, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Cuando desperté, tenía lágrimas en el rostro. Fui a la cocina.
El reloj marcaba las 5:30. Encendí la luz, preparé café, pero no pude beberlo. Me quedé mirando el vapor subir, igual que el primer día, pero ahora ya no dolía. Era simplemente parte de la vida que seguía. A media mañana decidí salir. Tomé el autobús hacia el centro. En el camino, miré por la ventana. Calles húmedas, obreros trabajando, niños de uniforme caminando al colegio. El mundo tan normal, tan indiferente a mis tormentas, me recordó que la vida de cada uno tiene su propio ritmo. Bajé frente a la notaría. Entré. El aire olía a papel, madera encerada y tinta fresca. La secretaria me reconoció. ¿Otra vez por aquí, doña Rosa? Sí, respondí. Quiero cerrar un trámite. Saqué una carpeta. Dentro, un documento sencillo. Cambio de beneficiario. El nuevo nombre era mío y solo mío. El notario leyó y me preguntó, ¿está segura, señora? Más que nunca. Firmé. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue como un cierre definitivo, una cicatriz firmada con calma. De regreso, pasé por el mercado. Compré flores blancas. Me encantan las flores limpias, las que no piden atención. Mientras pagaba, la florista me dijo, ¿son para alguien especial? Sí, dije, para mí. Al llegar a casa, las puse en un jarrón sobre la mesa. El aroma llenó el aire. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa respiraba conmigo, no contra mí. Al anochecer, mientras guardaba los platos, escuché un sonido, un paso, muy suave, detrás de la puerta. Me quedé inmóvil. El corazón comenzó a golpearme el pecho y el ptoe. ¿Mamá? Una voz temblorosa cruzó la madera. No respondí. El silencio fue mi única defensa. Mamá, sé que estás ahí, dijo entre sollozos. Solo quiero hablar. Cerré los ojos. Inspiré despacio. Mi corazón se dividía entre la mujer que crió y la mujer que ahora debía proteger. Me acerqué y apoyé la mano en la puerta, sin abrirla. Hablarás cuando aprendas a escuchar, dije con voz baja, firme. Del otro lado, solo el sonido de su llanto. Y luego, pasos que se alejaban. Esa noche, el viento volvió a soplar. Pero ya no lo sentí como amenaza. Era compañía. Encendí una vela, me senté en la mesa y escribí en mi cuaderno. La fuerza no está en echar a alguien. La fuerza está en no abrir cuando el dolor llama sin arrepentimiento. Apagué la luz. La llama quedó temblando un instante, luego se apagó sola. Y con ella, el último resto de culpa que me quedaba. El amanecer trajo un silencio distinto. No era vacío, era serenidad. Los pájaros cantaban en el balcón, y la luz del sol se colaba entre las cortinas como si el mundo por fin me devolviera un respiro. Encendí la radio, pero la apagué enseguida. No necesitaba música. La calma era suficiente. Mientras preparaba el desayuno, observé el reflejo de mi rostro en la ventana. Las líneas del tiempo estaban ahí, firmes, pero algo había cambiado en mi mirada. Ya no había miedo, había decisión. El teléfono sonó. Era Carmen. Rosa, ¿vienes al mercado? No, hija. Hoy me quedo en casa. Tengo cosas que ordenar. ¿Todo bien? Todo en su sitio. Colgué con una sonrisa. No mentía. Había tanto que poner en su lugar, más dentro de mí que fuera. Tomé una caja vieja del armario. Dentro había fotos, cartas y pequeños objetos que guardé durante años. Recuerdos que me ataban al pasado. Uno por uno, los fui revisando. Encontré una pulsera con cuentas de colores que mi hija hizo cuando tenía 6 años. Tenía escrita una palabra torpe, infantil, mamá. La sostuve en la palma de la mano y por primera vez en días lloré, pero eran lágrimas tranquilas, no de dolor, sino de duelo. El mediodía llegó con olor a pan recién hecho. Salí al patio con una taza de té.
El cielo estaba limpio, el aire templado. En la pared, el viejo limonero que plantó José seguía creciendo. Toqué su tronco y pensé, todo lo que se cuida, florece. Todo lo que se descuida, se seca. Me prometí cuidar de mí misma día así, como de ese árbol. Por la tarde, fui a la despensa. Guardé los papeles de la casa, ahora con mi nombre actualizado. Me detuve un momento al ver la firma impresa. Rosa María de la Fuente, titular, única. Ese documento no era solo legal, era simbólico, era mi renacer. Lo guardé con cuidado en un sobre y lo puse en la caja fuerte. Por primera vez en años, sentí que nada ni nadie podía quitarme mi lugar. A las 5 tocaron el timbre. Pensé que sería Carmen, pero no. En el portón estaba ella, mi hija. Llevaba una chaqueta arrugada y los ojos hinchados. Tenía el rostro pálido, el cabello suelto y una expresión que no reconocía: vulnerabilidad. Mamá, susurró, solo quiero hablar. Me quedé quieta, sin mover un músculo. Las manos me temblaron un segundo, pero el alma se mantuvo firme. Ya hablamos muchas veces, dije despacio, y tú gritaste. Yo escuché. Ahora te toca callar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No tengo a dónde ir. Eso lo elegiste tú. Respondí con voz tranquila. La vida te está mostrando lo que yo intenté enseñarte. Ella bajó la cabeza. Mamá, lo siento. Cerré los ojos. Aquellas palabras que esperé tanto tiempo sonaban sinceras, pero frágiles. Todavía no bastaban. No puedo abrirte ahora, le dije. Si lo hiciera, nada cambiaría. Ella dio un paso atrás. Por favor, aprende primero a respetarte tú. Luego sabrás cómo respetar a los demás. Me miró con desesperación. El llanto le quebró la voz. No quiero estar sola. Yo tampoco quise, respondí. Pero aprendí que la soledad enseña lo que el amor ciego no muestra. Cerré el portón despacio. Escuché sus pasos alejándose, mezclados con el sonido del viento. No lloré. Sabía que algún día ese camino de ida se convertiría en uno de regreso verdadero. Esa noche escribí en mi cuaderno: el amor sin respeto se pudre. La distancia es el remedio que cura lo que la costumbre enferma. Encendí una vela. El fuego bailaba suave, proyectando sombras en la pared. Me pareció ver en una de ellas el rostro de mi marido, sereno, aprobando mi decisión. A medianoche, el cielo se cubrió de nubes. Llovió. El sonido del agua contra las tejas me arrulló. No dormí con tristeza, sino con una calma profunda. Sabía que había hecho lo correcto, por mí, por ella, por la historia que nos unía y que, aunque rota, aún podía recomponerse con el tiempo. Cerré los ojos con una última frase en la mente. A veces el perdón empieza cuando dejas de justificar lo imperdonable. Y dormí en paz. El sol no salió ese día. Una neblina densa cubría las calles de Madrid, como si el mundo entero hubiera decidido callar conmigo. Encendí la radio, pero el sonido me pareció innecesario. Apagué todo. Me serví té, no café. Ya no podía olerlo sin recordar el vapor y el ardor en mi rostro. Sin embargo, el espejo del pasillo mostraba algo nuevo. La herida había cicatrizado. Firme, pálida, visible, pero mía. Una marca de fuego que me recordaba que sobreviví. Afuera, el viento arrastraba hojas secas. Era otoño, y las ramas del limonero golpeaban las persianas con suavidad. Cada golpe era un recordatorio. Lo que resiste al viento se fortalece. Decidí salir a caminar. Me puse el abrigo gris y bajé la calle hasta la panadería. El olor a pan recién horneado llenaba el aire. La señora Teresa, la panadera, me saludó desde el mostrador. Doña Rosa, ¿cuánto tiempo sin verla tan tranquila? Tranquila, sí, respondí, pero no vacía.
compré una barra de pan y un poco de miel. Ella me guiñó un ojo. A veces lo dulce cura más que las palabras. Sonreí. No lo sabía, pero tenía razón. Al volver encontré un sobre en el buzón. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lo abrí. Dentro un papel doblado y una hoja de notificación. Empleo denegado. Falta de referencias y residencia. Y junto a eso, una nota con su letra. Estoy perdida, mamá. No sé en qué momento me convertí en esto. Me senté en la escalera. La carta temblaba entre mis dedos. El corazón, que había aprendido a defenderse, sintió un tirón. Era orgullo, sí, pero también compasión. Pasé la tarde pensando en ella. Recordé su risa de niña, sus trenzas apretadas, las noches que pasábamos viendo telenovelas mientras yo cosía. Recordé su promesa de cuidarme siempre. Y recordé también su desprecio, su voz gritando, vieja pesada, el café ardiendo sobre mi piel. Ambos recuerdos coexistían, el amor y la herida, madre e hija, fuego y ceniza. Carmen vino a visitarme. ¿Supiste algo de ella? Preguntó con tono prudente. Asentí. Está mal. ¿Y qué vas a hacer? Esperar. Pero no la buscaré. Carmen suspiró. Eres fuerte. No, Carmen. Solo aprendí a no correr detrás de quien huye del amor que le dio la vida. Nos quedamos calladas un momento. Ella tomó mi mano. A veces el amor más puro es el que se detiene. Sus palabras me quedaron resonando mucho después de que se fue. Esa noche encendí una vela junto al retrato de José. Ella está sola, dije en voz baja, pero necesita aprender lo que vale. Miré la llama temblar. Ayúdala desde donde estés, pero no la traigas antes de tiempo. El fuego chispeó, como si respondiera. Los días pasaron lentos. Cada mañana barría el patio, regaba el limonero, hablaba con las vecinas. El silencio se volvió costumbre. No triste, sino limpia. Una tarde, al volver del mercado, vi una figura sentada frente al portal. Era ella, la chaqueta sucia, el rostro demacrado, el cabello desordenado. Tenía una bolsa pequeña a sus pies. No me vio de inmediato. Cuando levantó la mirada, sus ojos buscaron los míos. Había miedo, pero también algo nuevo, humildad. Me acerqué despacio. ¿Por qué estás aquí? Pregunté. No tengo a dónde ir. Ya te lo advertí. Asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, pero esta vez no vengo a gritar, solo a escuchar. Sus palabras me atravesaron. No dije nada. Saqué las llaves, abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Ven mañana, a las 10, dije. Sí, de verdad quieres hablar. Llega temprano. Ella asintió. Gracias, mamá. Se alejó despacio sin volverse. Yo cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. El corazón me temblaba, pero no de debilidad. Era esperanza, mezclada con prudencia. Esa noche escribí en mi cuaderno: el tiempo no borra. El tiempo enseña a mirar la herida sin querer arrancarla y a reconocer que a veces el dolor también educa. Guardé el cuaderno, apagué la luz y me acosté. La lluvia comenzó a caer otra vez. Cada gota sonaba como un paso lento hacia la reconciliación. Y antes de dormir, susurré una última frase al aire. Si vuelve, que sea por amor, no por necesidad. A las 9:30 ya estaba despierta, sentada frente al ventanal con una taza de té entre las manos. El cielo estaba cubierto, de ese gris que presagia lluvia. La radio, encendida bajito, repetía viejos boleros que hablaban de ausencias y promesas rotas. Me pareció irónico. Miré el reloj, las 10:05. El corazón me latía más fuerte con cada minuto que pasaba. Parte de mí quería que llegara. Otra, temía que no lo hiciera. Y entonces, puntual, sonó el timbre. 3 golpes suaves, tímidos,
tan distintos de aquellos portazos furiosos que solía dar. Abrí la puerta. Allí estaba ella, empapada por la llovizna, con los ojos hinchados y las manos vacías. Su chaqueta estaba rasgada en la manga. «Buenos días, mamá», dijo con voz baja. No supe qué decir. Durante un segundo, el tiempo se detuvo. Era la misma hija que un día me arrojó café, pero ahora parecía una sombra de sí misma. «Pasa», dije al fin. Entró despacio, como si temiera romper algo. El sonido de sus pasos sobre el suelo limpio fue extraño, ajeno. Se quedó de pie, sin atreverse a sentarse. Sus ojos recorrían la casa, reconociendo el orden, las flores nuevas, la calma que no recordaba. «Todo está igual, pero distinto», murmuró. «Porque yo estoy distinta», respondí. Se mordió el labio. «He hecho cosas terribles, mamá». «Ya lo sé». Silencio. Solo el tic-tac del reloj, marcando los segundos entre las dos. Finalmente se sentó. Yo me quedé frente a ella. Dos mujeres separadas por el tiempo, unidas por la sangre. «Perdí mi trabajo», dijo sin mirarme. Lo supe. «¿Y mi pareja?» Me dejó. También lo imaginé. Alzó la vista sorprendida. «¿Cómo puedes decirlo así, sin enojo?» «Porque el enojo es un lujo que ya no me permito». Se echó a llorar. Las lágrimas rodaron por su rostro sin resistencia. Yo no me moví, solo la observé. «No vengo a pedirte nada, mamá». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «¿Por qué?» «No quiero que mueras sin saber que me arrepiento». Aquella frase atravesó la casa como un rayo silencioso. Por un momento no pude respirar. Me levanté, caminé hacia la ventana y abrí las cortinas. La luz gris entró despacio. Ella se quedó mirándome, temblando. «¿Sabes qué duele más que el café que me arrojaste?», pregunté sin mirarla. «¿Qué?» «Tu indiferencia después». Ella bajó la cabeza. «Lo sé. Creí que siempre estarías ahí, sin importar lo que hiciera». «Ese fue tu error», dije suavemente. «El amor no es una esclavitud». Caminé hasta la cocina. Puse a calentar agua. Y los dos tazones, el mío y el suyo. El vapor subió como una plegaria muda. Esta vez no era amenaza, era símbolo. Le serví una taza. «Toma». «¿Café?» «Sí, el mismo que tiraste. Pero hoy no quema. Hoy sana». La miré mientras lo bebía, despacio, con manos temblorosas. El silencio que siguió fue largo, pero diferente. No pesaba, respiraba. «¿Puedo quedarme unos días?», preguntó al fin. La miré fijamente. «Puedes quedarte esta noche». «Solo una noche», repitió, con voz apagada. «Una noche para pensar. Luego veremos». Asintió. No protestó, no reclamó. Por primera vez en años, aceptó un límite sin discutirlo. Esa tarde la observé mientras dormía en el sofá. Su rostro cansado, los párpados hinchados, la juventud marcada por el arrepentimiento. Me recordaba a mí misma, cuando la vida me golpeó por primera vez y tuve que aprender a cuándo estar sola. La cubrí con una manta. El gesto salió de forma natural, sin esfuerzo, porque el amor verdadero no desaparece. Solo aprende a ponerse condiciones. Salí al patio. El aire olía a tierra mojada. El limonero tenía brotes nuevos. El agua de lluvia resbalaba por las hojas como lágrimas que ya no dolían. Me senté en la silla de hierro y escribí en mi cuaderno: «No hay regreso sin humildad. No hay perdón sin comprensión. Pero cuando el alma se rinde ante la verdad, el amor encuentra su camino de vuelta». Miré hacia la ventana. Ella seguía dormida, tranquila. Por primera vez no vi a la hija que me hirió. Vi a la mujer que estaba intentando renacer. Y sonreí, apenas. Esa noche, mientras apagaba las luces, sentí la voz de José en mi memoria. La sangre une, pero el respeto sostiene. Me acosté con esa frase repitiéndose en mi mente.
No sabía qué pasaría al día siguiente, solo que el corazón, aunque marcado, había empezado a perdonar sin olvidarse de sí mismo. El amanecer llegó silencioso. El aire dentro de la casa olía a café recién hecho y a algo más, paz. La escuché moverse en el sofá, levantarse despacio, como si tuviera miedo de hacer ruido. Por un momento me quedé quieta, observando desde el umbral de la cocina. Mi hija, con el cabello revuelto y los ojos aún hinchados, miraba a su alrededor con una mezcla de vergüenza y nostalgia. La misma casa que un día despreció, ahora la recorría como si pisara tierra sagrada. «Buenos días, mamá», murmuró. «Buenos días», respondí con calma. La taza en mi mano soltaba vapor, y esa imagen, tan simple, se sintió como un símbolo. Dos mujeres separadas por el dolor, intentando encontrarse entre el humo de un café que ya no era arma, sino tregua. Nos sentamos frente. Durante un largo rato no dijimos nada. Solo el tic-tac del reloj marcaba la distancia entre una frase y otra. Finalmente, ella respiró hondo. «He estado pensando», comenzó. «Eso ya es un comienzo», respondí. Sus labios temblaron. «No quiero excusarme, mamá. Lo que hice no tiene perdón». «Sí lo tiene», le interrumpí. «Pero no lo pidas todavía. Primero entiéndelo». Se quedó en silencio. La lágrima que rodó por su mejilla fue distinta a las anteriores. No era manipulación ni culpa, era comprensión. «Cuando te arrojé aquel café», dijo con voz quebrada, «sentí poder. Quise herirte. Quise hacerte callar». Me miró directo a los ojos. «Pero el silencio que dejaste fue peor que cualquier grito». Respiré despacio. «El silencio es mi escudo, hija. Con él aprendí que las palabras pierden sentido cuando el respeto ya no existe». Ella bajó la mirada. «Tenías razón. Siempre quisiste enseñarme, y yo solo quise huir». «El amor también se enseña poniendo límites», le respondí. «Y a veces el límite es una puerta cerrada». Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando el patio. El limonero brillaba bajo el sol. Las gotas de lluvia aún colgaban de las hojas. «¿Lo cuidaste tú sola todo este tiempo?», preguntó. «Sí, igual que me cuidé a mí misma. Pensé que me odiabas». «No», dije suavemente. «Odiar es seguir atada. Yo elegí soltar». Sus hombros se sacudieron. «No sé cómo empezar de nuevo». «Empieza respetándote. Lo demás vendrá». Fue a la cocina, miró la cafetera, la tocó con cuidado. «¿Puedo prepararte una taza?», preguntó, casi en un susurro. Asentí. Sus manos temblaban mientras vertía el agua, pero lo hizo con cuidado. El sonido del hervor llenó el aire como una melodía conocida, diferente. Cuando sirvió las dos tazas, me miró a los ojos y dijo: «Esta vez lo hago con amor». Tomé la taza. El sabor era el mismo, pero el gesto lo transformaba todo. Nos quedamos en silencio, bebiendo despacio. Después de un rato, ella le habló. «Perdí mucho, mamá. Amigas, trabajo, pareja, todo». «No lo perdiste. Lo estás limpiando». «¿Limpiando?». «Sí. A veces la vida quita lo que contamina, no lo que falta». Me miró largo rato. Su rostro agotado y sincero parecía entender al fin el lenguaje de las cicatrices. Cuando terminó su taza, se levantó. «¿Puedo quedarme unos días más?». «No». Mi voz fue firme, pero no fría. «Puedes venir a verme cada tarde, si quieres, pero ya no vivirás aquí». Bajó la cabeza. «Entiendo. Esta casa sigue siendo tu origen», le dije, «pero no tu refugio. Debes construir el tuyo». Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «Gracias por no cerrarme la puerta». «No la abrí por pena, hija. La abrí porque crecí». Ella asintió, tomó su bolso y se detuvo en la puerta.
Mamá. ¿Sí? Si un día me necesitas, prometo estar. Sonreí apenas. Y yo prometo no necesitarte por miedo, sino por amor. Cerró la puerta despacio, sin ruido. La casa quedó en calma. Esta vez, el silencio no pesaba. Era reposo. Salí al patio. El sol de la tarde iluminaba el limonero. Sus hojas brillaban como si el perdón se hubiera quedado a vivir allí. Me senté bajo su sombra y escribí en mi cuaderno: la dignidad no se pierde al perdonar, se fortalece cuando el perdón nace sin humillación. Guardé el cuaderno en mi regazo, cerré los ojos y dejé que el viento me acariciara la cara. La piel, donde antes el café había quemado, ahora sentía solo calor de sol. El mismo fuego, distinto destino. Y pensé, en voz baja, a veces la justicia no es castigar, es dejar que el tiempo muestre quién aprendió y quién no. Han pasado 3 meses desde aquella mañana en que volvió a tocar mi puerta. El tiempo paciente ha hecho lo suyo. Las heridas se cerraron, las palabras se ordenaron, los silencios se hicieron compañía. Cada día amanece distinto, pero con la misma certeza. Ya no soy la mujer que temblaba frente a los gritos de su hija. Ahora, cuando me miro al espejo, reconozco a alguien que sobrevivió sin rencor. La quemadura en mi mejilla se ha vuelto apenas una sombra. Y cada vez que la toco, recuerdo no el dolor, sino el momento en que elegí poner límites. Esa mañana, como tantas otras, preparé 2 tazas de café. No sabía si ella vendría, pero el acto ya no dolía. Era una rutina de esperanza tranquila. A las 11 sonó el timbre. Abrí. Allí estaba ella, más limpia, más serena, con un abrigo nuevo y un ramo de flores pequeñas. «Buenos días, mamá», dijo, con una sonrisa que ya no buscaba permiso. «Pasa, hija». Entró sin miedo, sin el peso de antes. El aire de la casa pareció llenarse de algo nuevo: respeto. Nos sentamos frente a frente como aquel día, pero sin tensión. Ella colocó las flores en un jarrón y se sentó en silencio. «He encontrado trabajo», dijo, con orgullo tímido. «Me alegra», respondí. «No es gran cosa, pero me pagan lo justo. Estoy alquilando un pequeño piso en Vallecas». «Entonces ya estás empezando», asintió. «Y vine porque quiero devolverte algo». Sacó un sobre del bolso. Dentro había dinero, doblado con cuidado. «No lo necesito», le dije. «No es por necesidad, mamá, es por respeto». Sus palabras me conmovieron más que cualquier abrazo. Mientras hablábamos, el olor del café llenaba la cocina. Ella lo sirvió con manos firmes, sin prisa. Sus movimientos eran distintos, pausados, atentos. El vapor se elevaba igual que la primera vez, pero ahora no quemaba, curaba. Dejó una taza frente a mí. Esta vez lo sirvo con gratitud. Tomé un sorbo. Era fuerte, amargo, sincero, como la vida. Durante un rato hablamos de cosas simples: el trabajo, los vecinos, la rutina. La conversación, que antes dolía, ahora fluía sin peso. Al final me miró con los ojos llenos de emoción. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo». No me rendí, solo me detuve para que aprendieras a caminar sola. Ella sonrió, y en ese gesto vi a la niña que fui perdiendo poco a poco, pero también a la mujer que había aprendido por fin lo que significaba amar sin destruir. Cuando terminó su taza, se levantó y empezó a recoger los platos. La observé con ternura. Ya no era la hija que exigía, era la hija que comprendía. «¿Sabes?», le dije. «Cuando eras pequeña soñaba con que algún día tomaríamos café juntas, sin reproches, sin lágrimas». «Y ese día llegó», respondió, mirándome con dulzura. «Sí», dije. «Tarde, pero llegó». El reloj marcó el mediodía. El sol entraba por la ventana, iluminando las 2 tazas aún tibias.
En el aire flotaba algo que no se podía nombrar, pero se sentía. Perdón. Ella se acercó, me tomó las manos, y por primera vez en mucho tiempo, no vi culpa en sus ojos, solo paz. Te amo, mamá, dijo en voz baja, y yo a ti, hija. Pero esta vez, con respeto, nos quedamos así, las dos, mientras el tiempo afuera seguía su curso. Esa tarde, cuando se marchó, la vi alejarse por la calle, erguida, serena. No sentí miedo de perderla otra vez. Sabía que esta vez, si se iba, lo haría para crecer, no para huir. Cerré la puerta y miré la cocina. Las dos tazas seguían en la mesa, lado a lado, el vapor desvaneciéndose lentamente, el mismo vapor que un día me quemó. Hoy me abrazaba. Me senté frente a ellas y escribí la última página de mi cuaderno. El amor sin respeto se enfría, pero el perdón lo vuelve a calentar. Miré por la ventana. El limonero, lleno de flores nuevas, balanceaba sus ramas con el viento suave. El mundo seguía, y por fin, yo también. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.